entrevista con una mente abierta, con un corazón grande y sobre todo tratando de comprender cuál es la realidad desde el punto de vista de personas que están muy de cerca en el manejo de estos asuntos. Vamos a hablar sobre personas que tienen una orientación sexual hacia gente de su mismo sexo, hacia personas de su mismo sexo, es decir, vamos a hablar de la homosexualidad y sobre todo de cómo se da la sinergia familiar cuando alguien se declara homosexual. Están con nosotros, le he pedido por supuesto a la doctora Diana, que muy amablemente, Diana Rodríguez, que se ha quedado con nosotros para apoyarnos en esta entrevista desde el punto de vista estrictamente psicológico. También está con nosotros Oralia Llanes, ella es una experta sexóloga, y está también el reverendo Alejandro González, él es el pastor del Templo de la Luz, esto pertenece a la congregación de las iglesias comunitarias metropolitanas, y con él vamos a hablar también de lo que es la espiritualidad para las personas homosexuales y otro tipo de personas que de alguna u otra forma se han sentido excluidas. Muy bien, vamos a entrar de lleno con el tema. Una de las situaciones más difíciles es tratar de comprender antes de juzgar todo el proceso por el que pasan las personas que se dan cuenta de cuál es su orientación sexual. Voy a empezar, doctora, una pregunta importante en el sentido de la definición de la homosexualidad. ¿Una persona gay nace o se hace? Mira, esta es una respuesta a lo mejor que podría ser pues muy controversial porque de alguna manera se piensa también que bueno, las personas nacen y bueno, pues es una condición biológica, ¿no? Pero no hay nada comprobado. Hasta este momento no hay nada comprobado que la fisiología o el cerebro de los seres humanos tengan como cierta predisposición a una homosexualidad. Hay muchas causas, esto puede ser multicausal y es muy individual. Cada persona tiene una razón o una situación por la que lo llevó a una orientación sexual. Sin embargo, la psicología ya no lo considera una patología, o sea, no es un trastorno. No entra en una patología, porque si hablamos de patología, pues bueno, la patología existe también en personas heterosexuales y esto no implica que por ser homosexual vayas a ser una persona trastornada mental, ¿verdad? Hay personas homosexuales pues que pueden tener una vida estable, una vida en la que hay una responsabilidad hacia sus funciones y sus labores y una vida respetuosa. Sí. También hay personas que tienen una gran disfuncionalidad dentro de este tipo de orientación. Muy probablemente gran parte del daño emocional que puedan sufrir las personas con esta orientación sexual es debido a la agresividad que muchas veces presenta el entorno hacia ellos, desde bullying, rechazo, exclusión. Y una de las preguntas que tengo para ti, Oralia, como sexóloga, es ¿en qué momento se una persona cuenta de que tiene esa orientación homosexual y cómo hay que decirles a los padres, a tu familia más cercana, a tus seres más queridos, saben que yo soy así, esta es mi realidad? Fíjate que una de las cosas muy importantes para poder entender las preferencias sexuales, para no enfatizar específicamente en la homosexualidad, es poder entender la definición. Yo creo que es un primer punto. La preferencia o la orientación homosexual es la atracción física, erótica y afectiva por personas de mi mismo sexo, es decir, hombre-hombre, mujer-mujer. Los heterosexuales o las personas con orientación heterosexual son personas que tienen atracción física, erótica y afectiva por personas tanto de un sexo como del otro. La bisexualidad, perdón, y la heterosexualidad es hombre con mujer. ¿Por qué me refiero a esto? Esa es precisamente la educación. Cuando hablamos de homosexualidad, enfatizamos precisamente en lo que nos han educado, en esta historia de falacias, de oscuridad, de represión que nos ha faltado en la educación de nuestra sexualidad. Como la sexualidad es un tema de por sí oscuro, hablar de preferencia es muy difícil. Sí. Ahorita que yo te escuchaba es, ¿por qué decirle a mis padres que tengo una preferencia homosexual? ¿Cuántas personas que son heterosexuales tienen que informárselo a sus padres, no?
Lo que pasa, Aurelia, es que hemos visto que hay muchas diferentes formas de manifestar la homosexualidad. Desde el gay que conocemos, que incluso asume algunas conductas muy femeninas, y a otros, como era el legendario caso de Kell Rock Hudson, por ejemplo, que en ningún momento podías pensar que él pudiera tener en su práctica sexual esa orientación. Entonces, por ejemplo, alguien que quiere explayar su personalidad en un sentido gay de la palabra, pues quizá quisiera que o algún día tener una pareja de su mismo sexo y poderla llevar a la familia y decirles, esta es mi pareja, quiero que lo acepten. Claro, la parte importante aquí es como liberarse de ese estigma que ya se está cargando. Y está cargando ese estigma de miedo, de represión, porque hemos sido educados en una sociedad que rechaza las cosas que no son como me las enseñaron. Todo aquello que se sale de ese cuadro que no me enseñaron, sobre todo en el área sexual, generalmente lo rechazamos. Entonces las personas que viven con o con orientación homosexual, créeme lo que es un camino difícil. Inclusive hablábamos hace rato de la comunidad gay, y es como tenemos que hacer otros grupos donde nos puedan aceptar, porque el grupo o la ciudad donde vivimos tenemos rechazos, tenemos barreras. Inclusive, ahorita hablabas de los padres en nuestra propia familia, porque no lo saben, porque no lo entienden, porque no fueron educados. Sí. Ahora, doctora Diana, en el sentido estricto de la palabra, si ya de por sí es muy difícil el proceso de alguien para manifestarle a sus seres más queridos cuál es su condición, su orientación, el punto clave está también en cómo deben reaccionar los padres frente a un hijo al que de alguna manera o ya le notas alguna tendencia hacia esa orientación o ya te lo dice abiertamente. ¿Cuál debe ser la postura más sana para no herir de manera a veces hasta mortal? Porque hemos sabido que hay casos en donde el rechazo manifiesto conduce a la persona incluso a tener ideas suicidas. Sí, eso es en cierta forma algo común en algunas personas, ¿no? Ahorita lo que comentabas, que siendo heterosexual, pues no tienes que andarle diciendo a los papás, soy heterosexual, porque eso es lo común. Lo común es lo conocido, lo que son las expectativas de que somos hombres y mujeres. Pues yo no tengo que andar diciéndole a nadie que soy heterosexual. Soy heterosexual, pues la naturaleza sí me lo ha indicado. Cuando hay que informar de alguna forma esta orientación sexual o esta inclinación sexual hacia la homosexualidad, y que para la persona que está teniendo esta inclinación, pues es un conflicto. Es un conflicto muy, muy serio porque, como lo dices, está fuera del entorno, de lo esperado, de las expectativas, sobre todo familiares. Sí. De alguna manera yo lo tengo muy sabido, y dentro de la consulta lo vemos, que los papás lo perciben, los papás se dan cuenta y desde muy pequeñitos lo van viendo y empiezan a hacer algo para tratar de orientar. Yo ahorita más adelante puedo hacer algún comentario sobre esto. Pero aquí lo que tú comentabas, o sea, en cuanto a cómo reaccionar, yo lo que siempre pienso y recomiendo es que los hijos son los hijos y el amor a los hijos es incondicional. Definitivamente. O debe de ser incondicional, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, los hijos pues pueden tener una serie de problemáticas de cualquier índole o una situación como esta, como una inclinación homosexual. Y bueno, yo creo que nuestra responsabilidad, nuestra obligación de padres pues es entender. Y a fin de cuentas, pues es aceptar lo que no puedes cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el respeto ante todo, pues es lo que va a marcar una relación armoniosa en la familia. Antes de pasar con el reverendo, para hablar de algo muy importante en lo que es la vida de cualquier ser humano, y muy en especial de quienes en un momento dado se puedan sentir excluidos, yo quisiera preguntarle a la sexóloga, a Auralia Yáñez, que si esta situación de como le llaman comúnmente, y por favor les pido que comprendan que mi intención es jamás faltarles al respeto, pero esta intención de salir del closet, para empezar a estar en el closet es porque le tienes mucho temor a toda la incomprensión que puede haber alrededor, pero este proceso de tomar la decisión de salir del closet es muy dolorosa. Sí, es un proceso doloroso, pero también es un paso muy grande. Es un paso muy grande de valor, de atreverme, porque primeramente es de atreverme a aceptarme a mí mismo o a mí misma, y entonces como consecuencia me abro para los demás, sobre todo con las personas que amo, que es mi familia.
Este es un proceso muy importante porque vivir a oscuras, vivir en el closet es vivir en la represión, es vivir en la angustia y la verdad es vivir en una situación difícil tanto para la persona como para sus seres queridos. Sí. Lo de comentaba ahorita la doctora, al fin y al cabo la familia sabe qué está pasando con los hijos. Cuando convivimos sabemos qué ocurre. Las mamás lo intuyen, claro, Exacto. claro, por supuesto. Reverendo, muy bienvenido. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio de las noticias de fin de semana. Los pastores en las iglesias tienen una responsabilidad enorme, enorme porque creo yo que trabajar con las almas de las personas es algo muy delicado. En el caso de usted, como cabeza del Templo de la Luz, una iglesia que pues tiene una congregación muy heterogénea, en este caso muy disímbola, yo quisiera preguntarle si su congregación se ha formado a consecuencia de sentirse excluidos de otras organizaciones religiosas o cuál fue el origen del Templo de la Luz. Es Casa de Luz. Pues sí, efectivamente, nosotros en su mayoría la feligresía está compuesta de personas que pertenecen a la comunidad LGBT, que en algún momento se sintieron rechazados e incluso condenados, ¿no? Señalados en nombre de Dios. Las siglas que dijo LGBT. ¿Qué viene siendo? Lesbiana, gay, bisexual y transexual. La iglesia se dio la tarea de condenar, de señalar, de rechazar. Creo que se tergiversó el mensaje que como cristianos tenemos, porque el mensaje que la iglesia tiene que presentar es un mensaje de amor, un mensaje de aceptación. Ahora, reverendo, tengo que decirle esto, chequé en la Biblia y en efecto, yo le quería preguntar si se puede ser una persona homosexual activa, es decir, estar viviendo una relación con una pareja del mismo sexo y al mismo tiempo ser un cristiano practicante, porque si el cristianismo se basa en la doctrina que viene en el Nuevo Testamento, pues en efecto en el Nuevo Testamento hay varios versículos que hablan de y se usa este término, una abominación, y yo quería saber si era posible encontrar un punto medio donde converja esa forma de vida con esta doctrina. Es posible. Nosotros en la Biblia encontramos 6 pasajes que aparentemente condenan la homosexualidad. Sí. Desde el Génesis, encontramos en el Antiguo Testamento, que yo me imagino que la gran mayoría de las personas conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Sí. Una historia que la iglesia tradicional ha utilizado para condenar la homosexualidad. Sin embargo, no vamos a encontrar en la Biblia ninguna referencia que diga que este fue el motivo por el cual la ciudad fue destruida. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una interpretación histórica, una interpretación cultural y también analizamos los idiomas originales en los que fueron escritos el Nuevo Testamento hebreo, el Antiguo Testamento hebreo, el Nuevo Testamento griego. Sí. Cuando hacemos nosotros este estudio nos damos cuenta que la interpretación que se ha utilizado para condenar es errónea. Sí. Reverendo, mire, por ejemplo, en Timoteo 1, versículo 10, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y también habla en Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cómo manejar el ejercicio del cristianismo, reverendo, cuando hay estas aseveraciones dentro de la Biblia? Encontramos aquí 2 palabras claves, sodomita y afeminado, palabras que en los lenguajes originales no existían. Necesitamos hacer un análisis de una y de otra para darnos cuenta exactamente a qué se refiere. Sí. Porque cuando nosotros leemos sodomita otra vez, volvemos a Génesis 19, donde encontramos la historia de Sodoma y Gomorra. Sí. La interpretación que se ha dado es que fueron destruidos precisamente por la condición sexual. Sí. Sin embargo, no existe algo que pueda avalar esta interpretación. Reverendo, rápidamente, porque el tiempo desafortunadamente nos está presionando mucho, pero en el templo que está a su digno cargo,
como pastor, se celebran y se imparten ciertos sacramentos independientemente de la condición de la persona. Sí, efectivamente. Tenemos el sacramento de la comunión, donde todos son bienvenidos a la mesa a poder comulgar, tomando en cuenta el sacrificio hecho por Jesucristo, que es lo que nos da la entrada o la reconciliación con el Padre. Tenemos también el bautismo y tenemos un rito de bendición de parejas. Sí, pues muy interesante, y yo creo que el lema aquí tendría que ser que aquel que sea libre de culpa que arroje la primera piedra, ¿no? Por supuesto. Susi, si me permites comentar, dentro de nuestro trabajo en la psicología, ahorita actualmente vemos, y lo vemos con pacientes, niños o jovencitos, en los que parece ser como que esto está siendo una moda. Sí. ¿Sí? Y por moda empiezan ellos a decirse ante el grupo social que son lesbianas o que son gays. Y esto lo hemos encontrado que realmente no está siendo una orientación o una inclinación, sino está siendo parte como de ahora yo llamo la atención de esta manera, ¿no? Muy bien. Y hemos tenido experiencias en las que también algunas personas, bueno, están confundidos y retoman su identidad heterosexual. Bueno, pues este tema todavía da mucho de qué hablar. Si ustedes desean profundizar un poco más en este tema, van a encontrar en la página de Facebook de Fin de Semana con Susana el dato de la doctora Diana Rodríguez, el dato de la sexóloga Oralia Yáñez y por supuesto también los datos del reverendo Alejandro González del Templo Casa de la Luz. Muchas gracias. Nos vamos, si me permiten, a una pausa y regresamos con más. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, reverendo. Muchísimas gracias. Gracias, Oralia. Gracias, doctora.